Esta generó mucha repercusión, esta historia. Nosotros hablamos mucho el año pasado y este año de la educación, de la falta de educación, de los cierres que hicieron de escuelas, de la cuarentena eterna. Gracias a Dios los padres, las madres comenzaron a reaccionar y a exigirle a los gobiernos que abran las escuelas, que la terminen, que abran las escuelas, que no es cierto que haya clases por WhatsApp ni por Zoom, que no es suficiente una vez por semana recibir una tarea, un cuadernillo, que con eso la Argentina no tiene futuro. Lo hablamos, lo dijimos muchas veces, entrevistamos a especialistas, a madres, a padres, ¿sí? Los escuchamos. Este año y medio hablamos todo el tiempo de educación. Hablamos con los ministros, discutimos con los ministros, con los sindicalistas que no querían nunca abrir las escuelas, los dirigentes sindicales. Están borrados ahora, ¿no? No querían abrir en todo el año y medio, no quisieron abrir las escuelas. Estoy hablando de los dirigentes sindicales, no de los docentes. Digo para que no me manden mensajes. Dirigentes sindicales. No querían abrir las escuelas. Lo dijeron públicamente, muchas veces. Bueno, ahora lo confirmó, alguna de las consecuencias del deterioro en la Argentina, lo confirmó una de las automotrices más importantes del mundo, que es Toyota. Su fábrica no encuentra trabajadores, operarios con secundario completo. No encuentra trabajadores que puedan entender qué dice un diario, por ejemplo, una nota de un diario. Están buscando 200 trabajadores allí en la planta de Zárate y no encuentra operarios con secundario completo. Estamos hablando de trabajo. En una Argentina que tiene enormes problemas de desocupación, no encuentra operarios en esta planta de Toyota. No es la primera vez que se discute este tema de la capacitación para poder conseguir trabajo, pero esto realmente es muy grave. Escuchaba hoy, hablaba en TN, en solo una vuelta más, hablaba Diego Prado, que es el vocero de Toyota. Buscamos chicos que tengan la secundaria completa como para poder incorporarse para trabajar en la fábrica nuestra de Zárate. Necesitamos hoy la mitad de los currículums que recibimos no tienen el secundario completo y muchos de los que lo tienen, cuando después los evaluamos, tienen dificultades para tener una comprensión de un texto o hacer operaciones básicas de matemática que no le dan el umbral mínimo como para poder entender las operaciones dentro de un empleo de calidad como puede ser dentro de la industria automotriz. Ahora esto también te tengo que aclarar que no es un problema de hoy, ¿no? Ni de la pandemia, es un problema del que venimos lidiando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con un problema de crisis del sistema educativo en la Argentina, ¿no? La tasa de abandono entre los chicos que empiezan la secundaria y los que terminan deberían terminar en el tiempo justo, solo el 50% lo alcanza, ¿no? O sea, la tasa de abandono de la educación media es muy alta en la Argentina. Bueno, vos sabés que esto que dice ahora la empresa de la automotriz, en su momento lo había dicho Pablo Roca también en un coloquio de idea, esto de que no encontraban para el grupo Techin trabajadores con la educación suficiente, y también lo repiten otras empresas, ¿no? Que cuando tienen que conseguir trabajadores les cuesta encontrar una capacitación acorde a las necesidades que tienen de producción en las empresas. Vamos a escuchar a la doctora Claudia Romero, que es doctora en educación. Claudia, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Franco? Bueno, muy bien, gracias. Queríamos escuchar un poco una mirada sobre esto que evidentemente pasa en el sector empresario a la hora de contratar trabajadores. Se les complica para lo básico, ¿no? Secundario completo. Sí, es gravísimo y bueno, vuelve a salir este tema. Para mí la situación de la escuela secundaria es absolutamente grave y está comprometido seriamente, como decías recién, el futuro del país. Acá se ve el impacto de no terminar la secundaria en el mundo del trabajo. Esto que recién decía muy bien el representante de la empresa, de Toyota, solo el 50% de los chicos termina la secundaria. Y esto sucedía antes de la pandemia. Lo que suponemos es que ahora la situación es aún peor, porque muchísimos ya directamente no van a la escuela, no sabemos todavía cuántos son, pero bueno, el tema es que sin secundaria no hay educación básica completa, en primer lugar, y es obligatoria, es decir, todos, absolutamente todos los jóvenes en la Argentina deberían terminar la escuela secundaria. El problema es que de los que la terminan, también es cierto que muchísimos no alcanzan los niveles básicos.
Es decir, que hay un problema también adentro de la escuela secundaria para garantizar los conocimientos básicos, ¿no? Los conocimientos básicos son poder comprender, como decías recién, la lectura de un texto sencillo, la lectura de un manual de una máquina de operaciones, ¿no? Es decir, cómo operar determinada máquina, o la lectura del diario, claro, ¿no? claro. Entonces, ahí también este mismo problema que hoy está en la primera plana y que se ve en el mundo del trabajo, lo vemos también cuando los chicos quieren ingresar a la universidad. Es el mismo fracaso. Ahora, Claudia, Es decir, siempre hablamos de educación, de la brecha, ¿no? Y cómo se va ampliando la brecha. El tema es que hoy Argentina, esa brecha, estás hablando de un 50% que no termina el secundario. O sea, ya es como, ya no es una brecha eso, ¿no? Es decir, tenemos la mitad de los chicos que no tienen el nivel básico para poder desarrollarse en el futuro. ¿No? O sea, no hay trabajo posible para alguien que no termine el secundario. Exactamente. La primera restricción, hay estudios que muestran que la primera restricción para el crecimiento del país tiene que ver con la falta de capital, hay una restricción económica, pero la segunda restricción, vamos a suponer que, como suele decirse, vinieran los capitales, nos dieran todos los préstamos que necesitamos y las fábricas, las empresas pudieran empezar a producir muchísimo más. La segunda restricción es el capital humano, es decir, la falta de recursos humanos. Quiere decir que la escuela secundaria es estratégica para el crecimiento del país, ¿no? Pero no solamente por el trabajo, sino porque la escuela secundaria también forma para seguir estudios superiores que ir a la universidad, que es donde se forman los médicos, los ingenieros, es decir, todos los profesionales que sostienen también el trabajo de una sociedad y la producción de una sociedad, el cuidado de una sociedad. Y además, la escuela secundaria forma para la ciudadanía. Pensá que estos chicos que no terminan la secundaria a los 16 años pueden elegir un presidente, pueden votar. Entonces, alguien que no entiende lo que dice el diario, por ejemplo, que no puede comprender noticias económicas o políticas, tiene que votar, por supuesto, porque es un ciudadano, y elige, ¿no? Es decir, que en todos los aspectos, los políticos, los sociales, los profesionales, los económicos, la escuela secundaria está absolutamente... Pero con lo que decís, Claudia, ¿qué querés decir? ¿Que la dirigencia política se beneficia con la ignorancia? Lo que digo es que eso es un enorme fracaso como país, de la dirigencia política, pero de todos como sociedad, ¿no? Es decir, no poder garantizar que nuestros chicos, las chicas, chicos de 15, 16 años, dejen la escuela secundaria implica que no hay futuro. Lo estamos viendo día a día, pero en estas noticias se ve de una manera absolutamente gráfica. Esto es no tener futuro, ¿no? Esto que estamos viendo en esta noticia. Ahora, vos sabés que vos hablas con los ministros de Educación y te cuentan otra historia, o sea, tienen otra visión de lo que pasa en la Argentina, ¿no? Es decir, te hablan de la apertura de escuelas, de las obras de infraestructura que hicieron, de los chicos que ahora volvieron a la presencialidad, es decir, están como viendo un mapa distinto del que están viendo las empresas, los especialistas en educación como vos, Sí, a ver, el tema de la escuela secundaria, lo primero que hay que decir es que no es nuevo, no es de hoy. Esto son consecuencias que estamos viendo de mucho tiempo atrás. Vos sabés que antes de la pandemia, te voy a dar un número que es muy impresionante, pero antes de la pandemia los chicos dejaban 1.000 chicos o más de 1.000 chicos por día dejaban la escuela secundaria en la Argentina. Es decir, abandonaban 400.000 aproximadamente al año, ¿no? Y esto venía pasando. Y esos chicos son estos que luego ni estudian ni trabajan y uno se pregunta ¿dónde están? Yo creo que sí hay una responsabilidad muy grande de la dirigencia política y de determinadas políticas que han destruido de algún modo las oportunidades de trabajo. Muchos chicos no han visto trabajar a sus padres, viven de subsidios que no generan incentivos para estudiar ni para trabajar. Si yo sé que voy a tener un plan para subsistir, muchos quedan con eso. Y ahí sí se genera esto que decís vos de un círculo
vicioso, ¿no? Donde se alimenta la política de justamente personas absolutamente dependientes de estos subsidios, prácticamente esclavos de estos subsidios. Claudia, gracias por estos minutos, clarísima. Gracias. Gracias a vos. Chao. La mirada de la doctora en educación, y veía mientras las imágenes robotizadas, ¿no?, de la empresa, y pensaba, nosotros teníamos miedo de que sea la tecnología, que sean los robots, ¿no?, los que nos quiten los trabajos, si querés ponerlo en ciertos términos, ¿no?, que los que reemplacen al trabajador, sean una computadora o un robot. Ahora, en la Argentina es la mala educación o la no educación, ¿no?, lo que está provocando la falta de empleo.